Estamos viendo en este tiempo del comienzo de este año la serie Fundamentados en la Verdad. Y para el día de hoy, el título del sermón que he preparado es ¿qué es la verdad? Y vamos a ir a leer Juan capítulo 18, versículos 37 al 38a. Y dice así la escritura. Pilato le dijo: ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Pilato dijo: ¿qué es la verdad? Esa es una pregunta que palpita en nuestro corazón desde que tenemos razón. El Señor puso conciencia en el corazón del ser humano para conocer la verdad. Eso lo hizo Dios. Pilato tuvo delante de sí la verdad, es decir, al Señor Jesucristo. Voy a orar para que todos dispongamos nuestro corazón, para que recibamos la palabra, pero con un entendimiento, mis hermanos, de que cuando tú recibas la palabra del Señor, la aceptes, la creas, medites en ella, la apliques a tu vida y luego se la enseñes a otro. Padre, te damos muchas gracias. Tu palabra es verdad. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso hoy nos reunimos como iglesia tuya, mi Señor Jesucristo, sabiendo que tú eres Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Creador, que por tu palabra, por el aliento de tu boca, estamos vivos, que tú creaste todas las cosas, el cielo y la tierra y cuanto hay en ellos, que es por el poder de tu palabra que hoy vivimos, que hoy estamos y que mañana seremos. Vamos camino a ti, Santo Señor. Ayúdanos para que recibamos el entendimiento, la revelación, la sabiduría, la comprensión de tu palabra, para que se aplique a nuestro corazón y la podamos vivir caminando en ella, enseñándola a otros, Padre. Te lo pedimos, dulce Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les decía que Pilato tuvo la verdad delante de sí. El Señor en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Pilato no lo reconoció. Pilato pertenecía al imperio. Parece increíble, pero Pilato en ese tiempo era un posmodernista, nacido en la premodernidad. El pensamiento del mundo era ese, en el mundo romano, que el que tenía la verdad era el imperio. Lo que dijera el imperio, lo que hablara la autoridad, eso era lo que debía ser. Eso era la verdad. Eso era lo que debía cumplirse. Y Pilato pregunta en un tono burlesco y sarcástico a Jesús: ¿qué es la verdad? Porque en su tiempo cualquier cosa podía ser la verdad. Porque, repito, lo que mandaba, lo que gobernaba era el imperio. Y la verdad era lo que ellos dijeran.
Y no importaba si la verdad era una barbaridad. Examinemos el principio. En Génesis 1, 26 al 27, entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Esa es la verdad. Esa es la verdad verdadera de Dios. Dios creó todas las cosas, como también creó al hombre y a la mujer. Esa es la verdad. Dios es la verdad. Esa es la verdad verdadera que nosotros debemos conocer. En Génesis 1, del 1 al 6 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí Él sienta un precedente. En el principio, no habiendo atrás otro principio, en el único principio que Dios estableció. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo: haya la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz y a la luz día y a la oscuridad noche, y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el primer día. Amén. Amén. En esta generación, nuestra generación, que ha nacido 2000 años después de Cristo, todos nosotros tenemos evidencias verdaderas de la creación. Tenemos evidencias históricas, tenemos evidencias reales de que lo que Dios habló es verdad, es real, es cierto. Basta con que te mires en un espejo, basta con que tú mires tus propias manos y tú dices, puedes determinar lo que estoy leyendo aquí en el gran libro es verdad, porque dice que Dios me creó, que Dios me hizo a mí. Esto que se mueve es creado por Dios. Ve a la ciencia a tratar de comprobar cómo es que fueron creadas solo estas manos. Ve a la ciencia. Y los científicos se han matado, se han roto la cabeza a través de generaciones múltiples y múltiples, buscando cómo es que Dios creó, o cómo existe el movimiento en el ser humano, o cómo existe el cerebro, cómo funciona el corazón, cómo funciona un ojo, cómo una célula es capaz de reproducirse tal como Dios la creó. Y hasta el día de hoy solo tienen teorías. No tienen respuestas porque no creen en la verdad de que hubo un Dios que fue el que creó todas las cosas. Steven Lawson dice, la verdad se define como aquella que se ajusta con los hechos o la realidad. Se trata de la autenticidad, veracidad o realidad. En una palabra, la verdad es la realidad. Se trata de cómo las cosas son en la realidad. Un juez tiene la obligación de determinar una sentencia basado en la verdad. Teológicamente, la verdad es aquello que es consistente con la mente, voluntad, carácter y gloria al ser de Dios. La verdad es autorrevelación de Dios mismo.
Si Dios no fuera, no hay verdad. Si Dios no existe, no existe la verdad, porque Dios es la verdad. La verdad es la autorrevelación de Dios mismo. Es lo que es porque Dios así lo declara. Es lo que es porque Dios así lo hizo. Es la verdad de Dios porque Dios lo hizo así. Toda la verdad debe ser definida en términos de Dios, cuya naturaleza es la verdad. Dios, el Padre, es el Dios de verdad. ¿Lo crees tú, iglesia? Amén. Amén. El Salmo 31:5, en la parte B, nos dice: oh Señor, Dios de verdad. En Isaías 65:16, en la parte A, dice: cualquiera que sea bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Y el que jure en la tierra jurará por el Dios de la verdad. Jesucristo está lleno de gracia y de verdad. En Juan 1:14 dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. ¿Qué recibimos nosotros todos los días? Piense en esto. Hoy la clara intención del Señor, la clara intención de este pastor es que todos podamos entender que fuera de Dios no hay verdad. Que fuera de la palabra de Dios, como este mundo lo llama, es relativo. Y en este mundo, en este sistema del mundo, no hay verdad. Por eso vuelvo a repetir, en Juan 14:6, el Señor mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. En Juan 16:13 nos dice: y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Todo creyente, cuando abrió su corazón al Señor, todo creyente, cuando recibimos la gracia y el favor de Dios, confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de toda la vida antigua que llevábamos, recibimos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que ha entrado a nosotros ahora nos guía a toda verdad, y de ahí Él no se irá jamás, a menos que nosotros nos alejemos del Señor y apaguemos la luz. El Señor permanecerá ahí, pero somos nosotros responsables de que esa luz viva, se mantenga encendida. Para eso el Señor nos dejó la luz, que es su palabra. Amén. Amén. El Señor dice en su palabra, tal como lo escribió el apóstol Pablo: la palabra de Dios es verdad, segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que trata bien, ¿qué? La palabra de verdad. Amén. Dios es verdad, Jesucristo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en su oración antes de ir a Getsemaní, oró en Juan 17:17, tu palabra es verdad. Y a eso vino Él, a traer la verdad de Dios.
Por eso cuando inicia su ministerio, dice, el reino de los cielos se ha acercado. A eso vino el Señor. Todo acerca de Dios es la verdad. Dios siempre dice las cosas como son. La palabra de Dios tiene una interpretación, lo que la Biblia dice. La Biblia dice la palabra ciertísimamente, es certera, es viva, es eficaz. La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es suficiente para todo el creyente. La Biblia nos enseña que el diablo es el padre de la mentira. En Juan 8:44 nos dice, ustedes son hijos de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si se dan cuenta que hay un contraste aquí, es mentiroso, es padre de mentira. Tenemos nosotros que vivir por eso, examinando nuestra vida día tras día a la luz de la palabra de Dios. Viene una primera pregunta. ¿Cuándo creen ustedes que comenzó el posmodernismo? Leíamos al comienzo y les decía yo que Pilato, aunque nació en el premodernismo, era un posmodernista, porque todo en ese tiempo era relativo. ¿Qué es la verdad? ¿Y cómo les suena cuando en Génesis 3:1, hablando la serpiente, dijo, ¿con que Dios os ha dicho? Pervirtiendo la verdad. Pervirtiendo la verdad. Ahí nace el posmodernismo. Allí estaba Satanás, pervirtiendo la verdad de Dios, y para ello utilizó las artimañas del engaño, porque no hay verdad en él. Así fue como logró la caída, porque no hay nadie que odie más la creación de Dios, y especialmente a los creyentes, como Satanás. Satanás odia a los hijos de Dios. Satanás odia la creación de Dios. Satanás quiere destruir a la iglesia, quiere que la iglesia de Jesucristo no prevalezca, y ha infiltrado la iglesia con medias verdades, con mentiras, con engaños, y quiere coger a cada persona y hacerla creer cosas sutiles a través de muchas falsedades, donde está en muchos casos obteniendo victorias parciales, porque sabemos que ese enemigo está vencido y está puesto bajo nuestros pies. Por eso nosotros, los creyentes, debemos conocer la verdad. Entonces, pregúntate, ¿estás preparándote en la verdad? ¿Estás conociendo la verdad? ¿Estás identificando verdaderamente la verdad verdadera que es Dios? El diablo siempre ha querido mimetizar, siempre ha querido hacer daño y engañar. Presten atención a esta historia. En una época antigua, los esquimales, para matar a los osos, tomaban una lanza que era muy bien escogida en su filo, era supremamente filosa, muy afilada. La recubrían con carne y sangre
de otros animales en su punta. La clavaban en el piso, en lugares escogidos por ellos por donde sabían que los osos pasaban. Cuando el oso llegaba y encontraba la lanza y empezaba a saborear la sangre, empezaba a lamer la lanza. Y lamía la lanza, y lamía la lanza, y en la medida en que lamía la lanza, se cortaba su lengua. En el momento en que su lengua empezaba a cortarse, empezaba a brotar más sangre, y el oso creía que allí tenía una fuente de alimento y de sangre, sin saber que estaba comiendo su propia sangre. Se debilitaba, seguía lamiendo y lamiendo y lamiendo y lamiendo hasta que se desangraba y caía al suelo, y el cazador llegaba y cumplía su cometido y lo terminaba de cazar. Era engañada en su propia sangre. Asimismo, el diablo engaña a los seres humanos y lo quiere seguir haciendo dentro de la iglesia. En todos aquellos que no han rendido su vida verdaderamente a Cristo y son continuamente tentados y caen porque sus prioridades son sus emociones, su carne, sus necesidades y no Dios. Voy a la iglesia a ver si Dios me bendice. Voy a la iglesia a ver si Dios me abre las puertas. Voy a la iglesia a ver si de Dios consigo esto o consigo aquello. Y ahí está el primer engaño satánico. Vaya a la iglesia, pero vaya con fines planeados previamente por el enemigo. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6, dice así la Escritura. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso lo que hablan es del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Mis hermanos, en este contexto en el que Juan, el apóstol, escribe a la iglesia de su tiempo, escribe haciendo una advertencia contra un movimiento que había en ese tiempo, que eran los agnósticos, que enseñaban que Jesucristo no había venido en carne. Y aquí el apóstol hace esa claridad. Dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Todo espíritu, en el verso 1 dice, en el 2 dice, en esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Pero los agnósticos decían que no. Pero para nosotros entender eso hoy, tal vez en este tiempo no se habla de eso. En este tiempo no se habla de que Jesucristo, por lo menos dentro de la iglesia cristiana evangélica,
protestante no se dice, no se habla de que Jesucristo no vino en carne, pero sí se hablan otras cosas, y es que debemos estar atentos en contra de los falsos profetas que traen enseñanzas pervertidas, enseñanzas corridas, enseñanzas que mienten, que engañan, que traen trampa por debajo y que lo que quieren hacer es mantener a las personas en una iglesia completamente dormida, esperando no sabemos qué. En unos lugares el carro, en otros lugares la finca, en otros lugares la prosperidad momentánea, en otros lugares no sabemos qué, pero no están profesando la verdad de Dios. Para eso el Señor toma esta palabra y nos la trae para que nosotros miremos a nuestra iglesia, a la iglesia de este tiempo, y en nuestro caso particular, a nuestra iglesia Visión Colombia. Usted, mi hermano, usted debe conocer la verdad de Dios, la verdad verdadera. Debe tenerla sembrada en su corazón, porque usted tiene algo que Dios le dio a través del Espíritu Santo, y es el discernimiento para entender si lo que se le está enseñando, usted al comprobarlo con la Escritura, sabe que es verdad o que no es verdad. Porque el Señor nos advierte en contra del engaño. El sistema de este mundo no es esta tierra en que vivimos cuando el Señor dice que ese es un enemigo. Es el sistema del mundo. Es el pensamiento del mundo. Es la corriente de este mundo. Y esa corriente se ha metido dentro de la iglesia. Todo lo quieren volver relativo. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora ustedes y yo tenemos claro por la palabra cuál es el espíritu del anticristo, el que habla mentira, el que habla falsedad, el que engaña, el que habla medias verdades como en el Edén. ¿Se acuerdan? Con que Dios dijo. Eso tenemos que aprender a identificarlo. Porque llegarán falsos pastores, llegarán falsos maestros y tomarán la palabra de verdad y la pervertirán, la tratarán de torcer y lograrán, dice la Escritura, a algunos de los escogidos engañarlos y hacerlos caer. Y seguramente sacarlos de la iglesia. Por eso dice la Escritura, aquel que se crea firme, mire que no caiga. Sepa esto. Satanás distorsiona la verdad. Satanás ha querido siempre engañar a la iglesia. Y cada uno de nosotros, ustedes y yo, hemos sido llamados a descubrir la mentira del diablo debido a que no tenemos que ignorar sus artimañas, porque eso nos enseña la Escritura. Nosotros tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. Nosotros tenemos que ser entrenados en la verdad, pero para ello debemos recibirla. Debemos aceptar cuál es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios nos dice, yo soy el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Yo soy el Dios que te dio aliento de vida. Yo soy el Dios que creó los cielos y la tierra y cuanto existe. Esa certeza debe estar plenamente grabada en nuestro corazón. En Juan 8, 31 al 32 nos dice la Escritura. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Miren lo que habla. A los que habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El engaño sutil de este mundo, mis hermanos,
El engaño sutil de este mundo, el engaño sutil del posmodernismo ha venido para infiltrar a la iglesia, porque lo que más odia es la iglesia. Los posmodernistas allá afuera, en los medios de comunicación, no te van a decir abiertamente que están en contra de la iglesia. Jamás te lo van a decir, porque la obra satánica opera es infiltrada, opera es entre bambalinas, y ellos dicen que ellos son abiertos. El posmodernismo te dice: nosotros somos abiertos. Si tú tienes tu verdad, ven que aceptamos tu verdad. Pero si tú tienes otra verdad, ven que aquí también te aceptamos. Pero si la verdad tuya es la que tú quieres defender, entonces ven y traes también tu verdad, porque esa verdad la queremos aceptar. Porque tú y tú y tú, todos ustedes tienen el mismo valor, porque es el ser humano el que vale en este tiempo, en esta tierra, y eso es hacia donde nos dirigimos, a tener la victoria de la humanidad. Y es absolutamente un error, y por eso la humanidad está completamente perdida en este tiempo. Por eso dice el Señor: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Ahí en 1 de Juan 4, la Escritura nos habla del espíritu satánico, de cómo se ha venido infiltrando en la iglesia. Miren esto. Los seres humanos vemos en colores. ¿Ustedes sabían que todos vemos diferente a lo como ven los animales? Unos animales identifican unos colores, otros identifican otros colores. Otros se mueven mucho por su olfato y ven solo un color. Dicen, por ejemplo, que los toros de Lidia solo identifican con mayor relevancia el color rojo. Pero los seres humanos fuimos creados por Dios e identificamos la belleza de la creación de Dios, ¿cierto? Los seres humanos vemos en colores. ¿Y cómo hizo Dios la creación? ¿Él no la hizo en colores? ¿Cierto? Por eso nosotros, si vemos esos programas de Animal Planet, donde se vea toda esa parafernalia de animales, de pajaritos tan hermosos, los colibríes que vienen con esos colores tan hermosos, Dios creó todos esos colores, esa naturaleza en esa manera tan hermosa, para que nosotros los pudiéramos observar, los pudiéramos ver y nos deleitáramos en ello. ¿Es cierto? Amén. ¿Eso es verdad? Amén. ¿Esa es una realidad? Exactamente, en los animales, en los valles, en las montañas, en los cielos, en las aguas, vemos siempre hermosísimos colores, pero el diablo permitió la visión de algunos, haciéndolos creer que el mejor color es el oscuro, el negro. Y no estoy hablando aquí específicamente del color negro, estoy hablando de unos que, viniendo creados por quién, por Dios, ven la vida completamente amargados. Unos reniegan de la creación, otros dicen que esta vida en que viven es un infierno. Muchos solo ven las circunstancias que viven y creen que todo continuará igual y que nada cambiará y que todo en este mundo es un verdadero infierno. Otros viven acusando a Dios y muchos otros lo niegan. Se encuentra uno con el amigo y uno le dice al otro: hola, ¿cómo estás? Y el otro le dice: mal, gracias. Y viven renegando. Ese espíritu de oscuridad se metió y vive metido dentro de la iglesia. Y muchos en la iglesia, aún dentro de la iglesia, no se preocupan por conocer la palabra y piensan
que el estudio de la palabra, el estudio de un libro específico, la oración, la meditación, el escuchar la palabra, el entenderla, esos son inventos de los pastores que tal vez ellos se están convirtiendo en fanáticos, en legalistas o en religiosos. Y resulta que lo que están llevando o lo que estamos llevando es la palabra de verdad que te dice que a través de la palabra puedes cambiar, puedes ser transformado y puedes tener una vida eterna que empieza aquí, en esta tierra en que vivimos, donde aprendes a observar la naturaleza de Dios en los colores tan hermosos que Él creó. Nosotros tenemos, como seres humanos, somos los únicos que tenemos montones de papilas gustativas para que probemos las diferentes clases de alimentos y la gran variedad que Dios creó en toda la tierra, para que pudiéramos escoger lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Lo que a mí me gusta, de pronto a ti no te gusta, pero Dios nos dio esa variedad tan hermosa para que nosotros la disfrutemos. Dios, nuestro Creador, párele bolas a esto, nos dio una sensibilidad especial en nuestros cuerpos para que nos deleitemos en el sexo de una manera gloriosa. Pero en toda la creación, el diablo pervirtió lo bueno, llamándolo malo, poniendo duda y distorsionando lo real, distorsionando lo verdadero. Miren este ejemplo. El Dios de este mundo viene y convierte a una persona en un ídolo cuando la hace mirarse a sí mismo. Oye, tú eres una víctima. Oye, tú tienes muchas necesidades. Oye, pobrecito tú. Oye, mírate a ti mismo. No tienes oportunidades en esta vida. Y enseguida le muestra la pornografía. Y lo atrapa. Y lo lleva a una idolatría de sí mismo. Pero su instrumento fue la pornografía. Pero lo primero que utilizó fue la idolatría. Mírate a ti. Convéncete tú. Fuera de eso, le pone otros ídolos, que son los modelos que vemos en el mundo. El hombre o la mujer exitosa. El tipo de belleza creado por Dios, pero que ha sido distorsionado por los medios de comunicación. Y entonces le pone modelos y le hace mirar esos modelos, observa esos modelos y lo hace embeberse en mirar esos ojos, esos cabellos, esos cuerpos, esa realidad que está allí, pero se la pervierte y luego viene y le dice, tú no eres así. Tú no tienes oportunidad. Y lo pisotea. Y lo lleva a convertirlo en un perverso, en un rencoroso. Y lo lleva a extremos no conocidos. A otros los engaña en ese mundo de oscuridad y los convierte en vegetarianos, en veganistas, en animalistas, en feministas, en minimalistas, y todo eso se ha metido ya dentro de la iglesia. Todo fue creado por Dios y fue Él quien dijo, fue Dios, y quede claro esto, fue Dios el que dijo que todo era bueno en gran manera y descansó en el séptimo día. Pero el diablo vino y lo pervirtió. Satanás llegó a pervertir, por ejemplo, de la iglesia con posturas tales como vestirse así o asá, está bien o no está bien. La escritura, por ejemplo, no nos dice que el pastor no puede predicar en camiseta de esqueleto y en bermudas, porque todos sabemos que eso es inapropiado.
Pero sin embargo, eso no está escrito específicamente en la Biblia. Y tú lo sabes, ¿cierto? En la Biblia no dice que podemos comer chicle. Pero usted sabe que venir a la iglesia comiendo chicle y cogerlo y pegarlo en la butaca, en la silla, eso es inapropiado. Usted lo sabe porque se le ha enseñado, ¿cierto? Desde niño en su casa le enseñaron tal vez a respetar las cosas y más el lugar de reuniones en la iglesia. Satanás siempre ha buscado la manera de seguir pervirtiendo y lo quiere hacer en el engaño a través del sistema del mundo. Y puede hacer creer a las personas que la pornografía no es mala. Tanto que muchos matrimonios llevan la pornografía a sus hogares. Tanto que muchos llevan las perversiones sexuales a sus matrimonios. Y eso es perversión del diablo. Cuando Dios nos creó para que tuviéramos una vida sexual agradable, como Dios manda, como está escrito en la palabra. Eso fue creado por Dios. ¿Se dan cuenta? La civilización actual considera muchas cosas normales. Ese es un parámetro de medición de este mundo. Tú dices, es normal que haya tal cosa. Otro dice, para mí es normal tal cosa. Uno dice, es que lo normal es esto. Otro dice, es que lo normal es aquello. Todo está pervertido. Miren esto. Ustedes conocen las jirafas y conocen las cebras con sus manchas. Ustedes, esos animalitos, por poner ese ejemplo, fueron creados por el Señor. Pero los vemos en los programas mostrando sus pieles rasgadas, exhibiendo lo interno de su piel. ¿Cierto que no? Vemos que sus manchas son bien puestecitas, así como el perrito que tenemos aquí. Sus manchas son bien puestecitas. Sin embargo, la corriente del mundo ha creado un sector de indigencia, haciendo creer que llegar con la ropa desgarrada, con la ropa desteñida, con la ropa arrugada, con la ropa acabada, rota y desgreñada, esa es una corriente verdadera porque es lo que está de moda. ¿Se dan cuenta cómo entra el enemigo? Alguno dirá, pero ya tampoco se vaya hasta allá. Eso es lo que hace el enemigo. Esa es la sutileza. Las culturas del mundo lo llaman tolerancia, pero es una falsa tolerancia, porque es una imposición camuflada donde la juventud, por ejemplo, se deja influenciar de manera absurda. Esto es lo que está de moda. Este es el principio actual. Esto es lo que gusta. No miren eso, porque la palabra es antigua y la palabra de Dios hoy tiene más vigencia que nunca, porque Dios es verdad, porque la palabra de Dios es verdad, porque la palabra de Dios nos enseña la verdad verdadera y Dios lo creó todo con estética y con ética. Para que lo miremos. Imagínense entonces ya saldrían, de acuerdo a eso, las maripositas que vemos hermosas, llenas de colores. Entonces, como este mundo lo quiere pervertir todo, entonces ahora saldrán mariposas no sé cómo. No, Dios no lo creó así. Nosotros no podemos, los seres humanos, no podemos, sobre todo nosotros los creyentes, no podemos pervertir lo que Dios creó. Y eso es lo que hace este mundo. Eso es lo que está pretendiendo este mundo, pervertir todo lo que Dios creó, porque detrás, ¿quién está? El enemigo, el diablo, Satanás y sus demonios que quieren que dentro de la iglesia haya destrucción, divisiones y todo lo que se le parezca
con el fin de que no conozcamos la verdad que nos hace libres. En 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eso debes tenerlo sellado en tu corazón. Debemos conocer la verdad para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros, los hijos de Dios, debemos vivir con la armadura, como nos dice allá en Efesios, puesta todos los días. El cinturón de la verdad, la palabra de verdad, el cinturón de la justicia, toda la oración, el clamor, el ruego, la súplica al Señor en el Espíritu, el vivir unidos como iglesia. Mire lo que hace el sistema del mundo. El sistema del mundo que se ha infiltrado dentro de la iglesia. Imagínense que ahora hay un postmodernismo evangélico dentro de la iglesia, donde algunos llegan y se sienten muy, muy conocedores de la palabra y se levantan y aquel, y acusan, sentencian, descalifican y sentencian a las personas. Pero no toman la palabra para decir: mi hermano cayó, me voy a juntar con él para levantarlo. ¿Qué es lo que nos manda la Escritura? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí ven el posmodernismo dentro de la iglesia? Un posmodernismo que es acusador, sutil, va por debajo, pero están esperando a ver quién cae para caerle. ¿Con qué fin? Obedecer. Obviamente, muchos en ignorancia, lo que este mundo y el Satanás quiere hacer. El diablo influencia a los creyentes, haciéndolos pensar que ya están bien. Oiga bien esto, que cuando los pastores insistimos en las oraciones, en las reuniones de estudio, que eso que es exagerado, eso no, tampoco así, que ahora oración los martes, que ahora oración los viernes, que oración el miércoles, que reunión el jueves. No, nosotros no necesitamos, eso lo ponen es para que yo elija. Miren la sutileza del enemigo, eso lo ponen es para que yo elija. Unos irán el martes, otros irán el viernes. Yo, que tengo tiempo, voy el miércoles, otros irán el jueves y el domingo. De vez en cuando vamos, pero con que una vez yo reciba a la semana, para mí es suficiente. Engaño del enemigo. Engaño sutil del diablo. Porque el Señor quiere alimentar tu vida todos los días. El Señor quiere nutrirte, porque la palabra es luz, porque la palabra es verdad, porque la palabra es poder, porque la palabra es autoridad. ¿Y cómo vas a vivir en esta guerra en que vivimos diariamente si tú no estás preparado? Por eso dice la Escritura, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso nos responde la Escritura, que es ciertísima. Eso nos responde la Escritura de la palabra, que es verdad, es la verdad. Por eso debemos creerla, por eso debemos recibirla. Esa es la verdadera palabra profética. Hoy quiero decirles, mis amados hermanos, que Dios lo creó todo bueno en gran manera. Y te creó a ti. Te creó a ti bueno en gran manera. Pero llegamos con la naturaleza caída. Y esa es la guerra que vivimos. Que tenemos que obtener la victoria. Esa es la guerra que vivimos. Que tenemos que vencer a la carne.
que tenemos que dominar nuestras emociones, que tenemos que dominar nuestros sentimientos, que tenemos que gobernar sobre nuestras pasiones con la palabra de Dios. Dios nos enseña que debemos imitarlo a Él y llamar las cosas como Él las llama. Nos enseña a amar su creación y a cuidarla y a enseñorearnos sobre ella, pero no a destruirla. Uno de los fundamentos más básicos de la razón es el sentido común. Pero en esta generación, el sentido común se ha perdido. Satanás mató la responsabilidad. Satanás en esta generación mató la verdad. Satanás en esta generación mató el compromiso. En esta generación mató el respeto. En esta generación mató la dignidad. Mató la honra. Mató la ética y mató la estética. Satanás está tratando de matarlo todo, incluso a usted, mi hermano. ¿Lo vamos a permitir? Satanás ahora quiere imponer la anarquía, los derechos. Yo tengo derecho a... Eso es lo que está tratando de imponer este posmodernismo, este espíritu del mundo gobernado por Satanás. Soy una víctima. ¿Sí escuchan eso? Ahora son víctimas. Ahora no hay responsables. Ahora hay víctimas. Ahora hay exigencias. Ahora todo es relativo. Ahora la mentira tuya es aceptada. Ahora el odio, ahora todo tiene que ser incluyente, tolerante, así sea malo, tráelo que aquí te lo recibimos. Eso intenta hacer el posmodernismo, el enemigo que tenemos. Entrando a la conclusión de hoy, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos ser fundamentados en la verdad. Veremos su gloria y veremos su victoria, pero la veremos aquí y la veremos allá en la eternidad, si permanecemos como valientes hijos de Dios. Para ello, debemos vivir alerta, velando, estudiando la palabra, orando para no caer en las garras del mundo y del diablo. Miren esto. Alguna vez llegó a mis manos, enviado por mi hijo Juan Manuel, un libro que escribió un señor, un pensador cristiano, C.S. Lewis, en el libro Cartas del Diablo a su sobrino. Cartas del Diablo aquí a su sobrino, y les quiero aclarar esto. Él aquí llama paciente. ¿A quién llama paciente, Juan? Sí. Llama paciente a las personas que las quiere tener cautivas. Y al enemigo que menciona aquí es Dios, porque el que escribe es el diablo. Y miren lo que dice. Toma nota de lo que le está escribiendo el diablo a su sobrino y le dice: toma nota de lo que dices acerca de orientar las lecturas de tu paciente. En ese caso los pacientes seríamos nosotros. Y de ocuparte de que vea muy a menudo a su amigo materialista. Pero no estarás pecando de ingenuo. Parece como si creyeses que los razonamientos son el mejor medio para librarle de las garras del enemigo, o sea, para que nos saquen de la iglesia, ¿sí? Si hubiera vivido hace unos siglos, es posible que sí. En aquella época, los hombres todavía sabían bastante bien cuando estaba probada una cosa y cuando no lo estaba.
Y una vez demostrada, la creían de verdad. Todavía unían el pensamiento a la acción y estaban dispuestos a cambiar su modo de vida como consecuencia de una cadena de razonamientos. Pero ahora, con las revistas semanales y con otras armas semejantes, internet, entretenimiento, piénsalo tú. Hemos cambiado mucho todo eso, le dice el diablo a su sobrino. Tu hombre se ha acostumbrado desde que era un muchacho a tener dentro de su cabeza, bailoteando juntas, una docena de filosofías incompatibles. Ahora no piensa ante todo si las doctrinas son ciertas o falsas, sino académicas o prácticas, superadas o actuales, convencionales o implacables. La jerga, no la argumentación, es tu mejor aliado en la labor de mantenerle alejado de la iglesia. No pierdas el tiempo tratando de hacerle creer que el materialismo es la verdad. Hazle pensar que es poderoso o sobrio o valiente, que es la filosofía del futuro. Eso es lo que importa. Y si se han encontrado con gente, ustedes deben conocer gente, yo conozco muchos, que viven por ejemplo, en la confesión positiva. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Todo está hecho, yo soy un campeón, yo lo logro todo es éxito para mí. Le voy a mandar, recíbame esta palabra, usted es bendito y ya se cumplió. Y todo lo viven así, confesión positiva. Les recomiendo ese libro, Cartas del Diablo a su sobrino. Amados hermanos, si nosotros somos creyentes, todos, y queremos ir todos juntos como uno solo al cielo en el día señalado por el Señor, debemos vivir en la verdad. Jesucristo es la verdad. La verdad verdadera del creyente se llama nuestro Señor Jesucristo. Hay unos que llegan a la iglesia y se salen de ella porque la verdad de ellos no es Jesucristo. La verdad que ellos necesitan es que Jesucristo los bendiga, que les dé casa, que les dé finca, que les dé negocios productivos, que les dé mucho dinero, y con eso están listos, tan pronto los reciban, para salir corriendo, porque Dios puede bendecir a quien quiera, porque Él dijo, tendré misericordia de quien quiera tenerla. Pero el Señor conoce los corazones. Por eso en este tiempo, en esta iglesia, estudiamos, te reto a ser mejor. Y hoy quiero retarte, mi hermano. Hoy quiero que tú seas mejor. Hoy quiero que tú comprendas, entiendas, vivas creyendo en la palabra de verdad, que es la que está escrita en el manual que el Señor nos dejó. La Biblia no es para mantenerla como esta. Yo esta la mantengo nueva porque la traje hoy para mostrarles. No es así como el Señor quiere que la mantengamos. La Biblia es para leerla, estudiarla, escudriñarla, deleitarnos en ella, mirarnos en ella, enseñarle a otros. Pero si tú la mantienes cerrada y nuevecita como está esta, yo la tengo así, es porque es mi Biblia de ceremonias. Pero tengo otras Biblias que son las que estudio. Tengo varias versiones que son las que leo, las que escudriño todos los días para vivir alerta. Tú debes vivir alerta. No te dejes engañar. Si hubo alguna idolatría que el enemigo metió en tu vida, hoy conoces la verdad. ¿Cómo se vence la pornografía? Hoy estás conociendo la verdad. ¿Cómo se vence la idolatría? ¿Cómo logras tener victoria en contra de los chismosos y de los murmuradores? Ya sabes cómo es. Entiende que el enemigo ha tratado siempre de meterse a coger tus debilidades para convertirlas en fortalezas para él. ¿Sí? Entiende eso. No te dejes engañar.
Por eso en el reto 31, ¿alguien se acuerda? Jeremías 17:9. ¿Cuán engañoso es el corazón de hombre? Sí. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón, bien yo Jairo, más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Gálatas 25, 6 al 9. ¿Alguien se acuerda? Perdón, Gálatas 6, 9, sí. Reto 25. No nos cansemos de hacer el bien. Porque a mí me decía que Se me si fue. no nos cansamos, Es a su tiempo. Si no nos Muy bien, muy bien. cansamos, se va. Si no nos cansamos, segaremos. Y el otro reto 3, Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo abundantemente en ustedes habite, enseñándose y amonestándose los unos a los otros. Les traje otra versión, ¿no? A los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Hermanos, el Señor nos está retando. Estamos en un mundo convulsionado. Estamos viviendo en un mundo donde todos quieren imponer lo que ellos quieren imponer. Miren lo que escuchaba de un periodista muy conocido, que no voy a mencionar su nombre esta semana en la radio, diciendo, es que ya lo que mandan los gobiernos ya no se obedece, porque es que eso no sirve. Los presidentes ya no tienen autoridad. Cualquiera los puede tumbar. Cualquiera puede mandar un derecho de petición y el derecho de petición después se convierte en una tutela y la tutela la convierten en una doctrina y cogen al presidente y lo bajan y ponen otro, al que quiera. ¿Por qué? Porque el que gobierna en este tiempo es el ser humano. Tú eres un campeón. Eso es lo que pretende hacer este mundo.